la tasa de los bancos, si me puede explicar el por qué. Tengo entendido que en promedio la cooperativa anda entre 1.5 a 2 por mes, equivale a 24 al año. Los bancos comerciales tienen El pregunta ahí de fondos entre 8 a ahora, hasta 14 debe dar más alto. Y cada que el gobierno tiene 16 mi esposa sabe de eso. Y cuando el gobierno quiere calentar la economía, estimular el gasto, baja la tasa. Y todos los bancos, poco a poco, van adecuando. Y la cooperativa como que es tipo. Si me pudiera explicar el por qué. Sí. Perdón, Sí, perdón, no. pueden hablar los dos. Primero Sí. La paz que ella... don Lucas y luego José Fernando. Sí, buenas tardes y buen provecho. Gracias. Fíjese, esa pregunta hace que uno haga un poco de historia. No sé si recuerdan que la mayoría de los medios de comunicación, y ustedes tienen su PhD en esa área, comunicaron los niveles inflacionarios que anduvo el año pasado el país. Entonces la autoridad monetaria atacó el problema de la inflación por el lado de la política monetaria. Por el lado de la política monetaria la atacó subiendo la tasa de referencia, que es la tasa que usan los bancos para luego movilizarse a razón de 1.5 por un lado y a 2% y un multiplicador de 2 por el otro, en términos de si la tasa es pasiva o es activa. Todos los bancos subieron todas sus tasas a razón de lo que implicaba la tasa. La tasa subió hasta el 8.50, ustedes lo vieron. En la reunión de junio, el Banco Central le bajó 50 puntos básicos y en la de mayo 50 y en la de junio le bajó 25 puntos básicos, lo que implica que ha bajado 75 puntos básicos. En la reunión de julio obviamente no lo bajó porque la FED subió su tasa en 25 puntos básicos y entonces la autoridad monetaria sabe que si la bajaba, eso le iba a implicar salida de capitales. Bien. Para responder a su pregunta, todo lo que implicó el deslizamiento de la tasa de política monetaria o la tasa de referencia del Banco Central hizo que los bancos deslizaran a razón de un multiplicador de 2 sus tasas activas y menos de 1.5, que es el referente teórico de cómo debe moverse la otra tasa, la que implica que es la tasa pasiva de los bancos. En ese contexto, los préstamos, por ejemplo, comerciales, que se ubicaron a razón de hasta el 19%, y el margen de intermediación de la banca subió de 7.2 que estaba hasta 7.8. Por ejemplo, en Connama, ninguna de las tasas nuestras, que son la tasa hipotecaria, la tasa para préstamos normales, que ese es un producto que tenemos, la tasa para préstamos de inversión, que es el que se compara con el de la banca, y la tasa tasa cero que tenemos para los servicios subcontratados, que son servicios de farmacia, Auticó, Turicó y todo lo que tiene que ver con recreación, que también se financian con NAMA, eso tiene tasa cero. Solo recuperamos el capital. Ninguna se movilizaron. La tasa hipotecaria se quedó al 9.2%, que es la tasa hipotecaria de Connama. La tasa, por ejemplo, para lo que tiene que ver con préstamos gerenciales, que son un producto, la tenemos al 12%. La tasa para los préstamos normales está en 16.20 y la tasa para los préstamos de inversión, que son aquellos que los socios tienen una necesidad, un proyecto, lo someten al comité de crédito y este es ponderado y aprobado, eso está al 15.08%. Ninguna de esas tasas se movilizaron, la mantuvimos. Ahora la autoridad monetaria está al otro ritmo de bajar tasas, nosotros, eso no nos va a impactar porque nosotros no movilizamos tasas. Por ejemplo, decías que hay tasa de 14%. Yo conozco bancos que tienen tasa hipotecaria al 19%, pero si usted lo promedia, por ejemplo, del top 25, que son los 25 principales bancos, usted se va a encontrar con ese promedio del 14 punto algo por ciento. También el margen de intermediación por ejemplo, en Connama nuestro, el de Connama, es de 4.75%. Muy por debajo del margen de intermediación actual, según la Superintendencia de Bancos,
que anda por los 7.8% en el último informe que leí. No he leído el informe de este trimestre porque no ha salido todavía, pero subió a esos niveles margen de intermediación. Nosotros las cooperativas son empresas solidarias, como apuntaba el señor director de IDECO, el profesor Franco, y las demás personas que lo antecedieron. Entonces, nosotros en CONAMA tenemos como política, como somos una cooperativa cerrada, lo único que manejamos son los recursos de los asociados. Hay cooperativas, obviamente, que manejan el ahorro nacional porque son cooperativas abiertas. Los bancos también manejan el ahorro nacional. Nosotros solo manejamos los ahorros de los maestros de República Dominicana y de los trabajadores administrativos que califiquen para ello, porque de directores generales hacia arriba no pueden ser socios de la cooperativa. Sí. Perdón, yo quiero tomar la pregunta para responderla porque tengo carrera en la banca, tengo carrera en la cooperativa, entonces, y son carreras técnicas. Entonces, le voy a decir, hay un cuento muy jocoso de que una persona tiene un pie en el fuego y el otro en el hielo y en promedio está bien. Pero la verdad es que no está bien. Entonces, ¿qué pasa con el 13%, que es la tasa promedio ponderada, de la tasa activa de la banca versus el 17% de las cooperativas? Voy a hablar de las tasas de AIRAC, que somos de 1.800.000 socios, 1.300.000, y de los 250.000 millones somos 130.000 millones. O sea, nuestras cooperativas son las más grandes. Lo que no sabemos es si nos asociamos porque éramos grandes o nos hicimos grandes porque nos asociamos. Ese es otro tema. Entonces, lo que pasa con la banca es que hay grandes volúmenes monetarios que se computan ahí y son imposibles, que deben sacarse, o sea, están demasiado en el hielo. Por ejemplo, un préstamo ahora en esta circunstancia de 800 millones de pesos por 7 días al Grupo Brugal, se lo prestan a 8%, 7%, 0.5%. Entonces, cuando tú tienes una facilidad, obvio, porque hay muchos otros accesorios que las cooperativas no cobramos. O sea, las tasas del banco son tasas nominales, las nuestras son nominales, pero la tasa efectiva del banco está llena de accesorios. Si ustedes miran los estados de cualquier banco, 35% de los ingresos no vienen de tasa, mientras que el 100% de los ingresos de la cooperativa vienen de tasa. Y esa es una ingeniería comercial que se hace a nivel mundial, donde hay productos incluso con tasa cero y con tasa negativa en la banca que dejan rentabilidad. Si tú vas a Estados Unidos y tienes una banca que dice, tráeme tu deuda y no paga intereses por 36 meses, y aquí hay créditos sin intereses también en la banca. Pero un tema es la tasa y el otro es el precio. El precio real de la banca es más o menos un 25-30% más alto que el nuestro. Ahora, nominalmente se ve así porque ellos, primero, tienen grandes volúmenes que las cooperativas no podemos manejar por nuestro segmento. Nosotros trabajamos con la economía popular y nosotros nunca vamos a tener un préstamo de 8.000 millones, 10.000 millones, que obviamente la banca sí lo tiene. Y si tú haces una operación de 1 millón al 28% y haces una operación de 10.000 millones al 2%, la de 1.000 millones te deja más, pero ambas cuestan lo mismo. La operación, la administración, el proceso cuestan lo mismo. Entonces, no es real si se ve por percentiles y se sacan los percentiles de los montos más altos, digamos, más de 50 millones en adelante. Esas tasas de esos percentiles son muy bajitas en la banca y son más del 60% del volumen de préstamo de la banca. Entonces, obviamente, un 60% con una tasa tan bajita, cuando la metes con los otros percentiles, es decir, el resto del 40% con tasa de 28, entonces obviamente la tasa le queda en 13, a nosotros en 16, porque nosotros esos volúmenes grandes, esa tasa bajita, no la atendemos, esa gente no es nuestro mercado. Si lo hiciéramos ya el tema fuera gravísimo, no estamos llamados a hacer. Entonces esa es la razón técnica, pero quería dar ese apoyo. Rosauri. Sí, sobre el proyecto de ley que iba a ser sometido, que fue sometido ante el Congreso Nacional para la realización de la cooperativa, ¿en qué proceso está ese proyecto? Ese mismo. Se presentó a la Cámara de Diputados una delegación de
nutrida de varios diputados, lo recibió. Ellos están haciendo los ajustes del lugar, de la información que tenemos, y lo someterán en la próxima legislatura, porque lo iban a someter ahora, pero corría el riesgo de que podría no pasar en esta legislatura. Están haciendo consensos para crear una comisión bicameral para facilitar una aprobación consensuada de la manera más rápida posible. Es la información que tenemos hasta ahora. ¿Y en qué consiste? ¿Puede hablar un poquito? Es un proyecto que moderniza la que tenemos actual. Tenemos dos leyes. Tenemos la ley 31 que crea el IDECO y tenemos la ley 127 que regula la cooperativa. Son esas dos leyes. Hay otras leyes que tienen que ver con el sistema cooperativo. Todas esas leyes se le están haciendo reformas, se le introdujeron reformas y se está creando una ley nueva en la que lo que conocemos hoy como IDECO será una dirección. ¿Perdón? Sí, va a ser una sola ley. Va a ser una ley general de cooperativa y economía social en la República Dominicana. Y va a estar presidido, lo que estamos planteando en la ley, por una dirección general. Es decir, el IDECO pasará a ser una dirección general que tendrá varias direcciones. Por ejemplo, habrá una dirección exclusiva para lo que hablábamos ahorita, el tema de la cooperativa financiera, en este caso la cooperativa de ahorro y crédito, con algunos niveles de independencia para que pueda hacer una supervisión mucho más, una regulación mucho más eficaz. Todas esas cosas se han previsto. Habrá una dirección para el fomento, habrá para cada una de las cosas importantes, habrá una dirección que se ha previsto en la ley. Pero antes de pasarle a la palabra a Hernández, una curiosidad, y me gustaría que me la respondieran tanto José Fernando como Osoria, y si el IDECO puede aportar algo. ¿Qué sentido tiene la existencia de una cooperativa abierta de ahorros y préstamos? José Alejandro Rodríguez Soto, no Sosa, solo por honor a mi madre, ¿no? Mire, tenemos que ir a la génesis de las cosas para entenderlo. Ahorita yo le hacía un breve, y estas cosas en el cooperativismo se enseñan, obviamente. Sabemos que no todo el que está en una cooperativa, no toda la cooperativa llega a ser de profundidad. Pero, ¿por qué nace la cooperativa de ahorro y crédito? Nacen en Alemania. Federico Raiffeisen dice, ¿cuántas cooperativas vamos a terminar haciendo? Una de consumo, una de producción, una de distribución. Entonces, vamos a hacer una de ahorro y crédito. Y con esa lo que vamos a hacer es crear capital. Y es abierta para que todos entren, para que entren los agricultores, los tejedores, los molineros, los obreros, los campesinos, entre todo el mundo. Por eso se hizo abierta. ¿Qué razón tiene? La razón esencial del cooperativismo es resolver un problema que el capitalismo provee con los modos de producción. Existen 4 factores de producción: la tierra, los recursos naturales, los recursos naturales son la tierra, los recursos financieros y los recursos humanos. Luego entraron al empresario, pero vamos a dejarlo, ya que estamos aquí. Entonces, recursos humanos tenemos, estamos aquí, tenemos trabajo, somos nosotros. La tierra no es un problema, recursos naturales hay, pero recursos financieros no había. Y el mundo de la edad moderna hasta hoy, desde que nació el Estado moderno, el capitalismo se fue adueñando poco a poco del capital, de los recursos, y sin recursos no se hace nada. El IDECO lo decía, y eso no lo tenemos que hablar. El capitalismo gobierna el capital. Entonces, ¿cómo nosotros podemos resolver el problema de capital? Bueno, yo no tengo los 100 pesos para darle el tractor, pero yo tengo un peso, juntémonos 100 y compremos el tractor. Y eso todavía hoy más vigente que nunca. Hoy es más vigente que nunca. Los lecheros, los ganaderos, los agricultores, los arroceros, los de dulce, los artesanos, los metalmecánicos, nadie tiene los capitales de manera individual para crear la infraestructura de inversión
de los bienes de capital que se necesitan para que la economía se desarrolle y los riesgos que eso implica, el sector privado no lo va a dar. El Banco Popular no aprueba esos riesgos para que 10 mujeres se junten en un salón y compren una planta y operen juntos. No, el Banco Popular no entiende esa vaina, es mejor que traiga vulgar. Entonces, la razón, me alegra mucho que tú hagas esa pregunta, hoy en día es más genuina que nunca. Es la creación de capital para tener en la mano de nosotros mismos nuestro desarrollo. ¿Qué diferencia existe? Porque yo sé por qué hago la pregunta. Okay. ¿Qué diferencia existe entre una asociación de ahorros y préstamos, Sí. ¿verdad?, y una cooperativa abierta de ahorros y Okay. préstamos? Ambas son entidades nacidas de ese movimiento de economía social y solidaria. Las asociaciones de ahorro y crédito para la vivienda, que es como se llaman, nunca dejen de poner eso. Se llaman asociaciones de ahorro y crédito para la vivienda. Nacieron para que un problema que había La última, el Código Monetario y Financiero cambió eso. Sí, pero espera. Sí. Esperen. Nacieron como asociación de crédito para la vivienda. Estoy hablando de su nacimiento. Y era un problema que tenía la sociedad y se le puso en la mano a la sociedad. ¿Creen ustedes entidades que hoy todavía son de economía solidaria? Esas entidades no son privadas, aunque se manejan como privadas. Y son una de las cosas pendientes que el sistema tiene que ver qué hace con eso, porque eso de los depositantes, eso no se habla, bueno, pero lo dejamos ahí. Entonces, si esas entidades, en vez de meterse a estar dando tarjeta de crédito, de consumo, financia tu carro, a tu lavadora, ¿qué hicieron? Todos los beneficios que la ley y el Estado le daba se lo quitaron, porque tú estás haciendo lo que hace la banca. Entonces, vamos a poner que trabajar. Los mismos bancos dijeron, no, que trabajen con nosotros. Un dueño de un banco financiaba su casa en una asociación porque tenía incentivos impositivos. Entonces, cuando las asociaciones por subsistir confundieron los objetivos con la misión y dejaron de dar casa y comenzaron a financiar otras cosas que eran más rentables, nos quedamos con el mismo problema de vivienda que hoy tenemos desde hace 70 años atrás cuando se hicieron. Ojo, y las cooperativas, República Dominicana, uno de los pocos países donde las cooperativas todavía tienen incentivos fiscales para desarrollar la economía popular y solidaria. Porque en la mayoría de los países, dado que las cooperativas abiertas se fueron a hacer lo mismo que la banca, entonces el Estado dijo, no, pues entonces ven pagar mi impuesto. Y eso es muy importante, por eso le decía que en esa dirección, en ese órgano que nazca, tiene que vigilarse el cumplimiento de la filosofía, porque usted no está aquí para hacer dinero, usted no está aquí para financiar viajes, ni para financiar carros, ni motores. Bueno, si eso te va a llevar a la misión, fenómeno. Pero usted está aquí para que la economía popular y solidaria, esa economía, ese lastre, señor, hicimos un estudio en Los Alcarrizos, el 70% de 50.000 millones de pesos que se mueven anualmente en Los Alcarrizos, está creciendo la informalidad, no se está disminuyendo. Y ese problema que crea que esas personas no se desarrollen y por tanto la economía entera no se desarrolla, y oportunidades que tenemos para crecer humanamente a nivel financiero no las aprovechamos. Entonces, la razón es, insisto, porque tenemos un rol muy importante que no lo podemos perder y cierto nivel de deviación tenemos, hay que admitirlo. Sí. Fíjense, la asociación por ejemplo, de ahorro y préstamo, que como apunta Alejandro, es para la vivienda. Era. Sí, eso establece el código, pero le dieron unos años para ellos ajustarse a lo que son las normas prudenciales de la banca. La que ahorita contaba él sobre Basilea. Pasó Basilea 1, Basilea 2, Basilea. Estamos en Basilea 8 y ellos no se acogen del todo todavía. ¿Cómo vacilamos? Sí, ellos se benefician del hecho de ser asociación de ahorro y préstamo por un lado y por el otro lado, ¿por qué digo que se benefician? Porque hacen el negocio de la banca ordinaria, de la banca múltiple, de la banca comercial tradicional. Entonces se benefician de eso. Y están, por el otro lado, su misma asamblea. Yo quiero que ustedes averigüen, si tienen la oportunidad, cómo hacen su asamblea. Por ejemplo, yo tuve una experiencia con alguien que fue mi jefe en una empresa, que no voy a decir quién es, ni el nombre de la empresa. Y él era presidente de una institución de esa. Él me dijo, yo quiero que tú abras una cuenta de ahorros, porque yo necesito a alguien para que vaya a la asamblea. Y yo le dije, pero ¿y basta con que yo abra una cuenta de ahorro?
Me dijo, sí, no te apures. Yo te voy a presentar, yo te necesito en la asamblea. Y yo le dije, mire, yo no puedo, porque yo tengo compromiso en CONAMA, yo no puedo estar participando en asamblea de otra institución. Esa fue la excusa que le di. Yo podía, pero no quise. Es para que ustedes hagan, si quieren, una investigación, para que vean cómo se manejan esas asambleas. Ellos se benefician de esas instituciones. El otro factor que se le quedó a San Alejandro fue el tecnológico. Los factores son 4: tierra, trabajo, capital, tecnología. Él lo explicó muy bien. Entonces, la diferencia entre una institución de esa es que ellos, básicamente, fíjense, un banco de ahorro y crédito que hay, se asocian en Abancor, me parece que se llama la asociación. Así es. Ellos, los resultados que se producen allí son para los dueños de ese banco. Los principales asociacionistas, o 20 hasta 50 si son SRL o lo que sea, pero son del banco. Y la gente toma decisión en base a los capitales que tiene invertidos. En la asamblea de las cooperativas, un voto es por persona. La gente tiene el mismo derecho, no importa. Obviamente, los resultados se van a repartir en función de lo que tú tienes allí. Eso sí es obvio. Pero tú tienes la misma categoría en la cooperativa. Si tú tienes 100,000 pesos y el otro tiene 20,000, el de 20,000 y tú tienes la misma categoría en términos de la elección de los órganos sociales en las asambleas. Eso es más democrático. Y lo otro es que los beneficios son para toda la colectividad completa. Eso pudiera ser otra diferencia, además de la capital. Se supone que las asociaciones de ahorros y préstamos, y si estoy equivocado ustedes me corrigen, que las asociaciones de ahorros y préstamos, al igual que las cooperativas, los dueños son los ahorrantes y los beneficios se distribuyen entre los ahorrantes. O sea, es lo que está en el... no es así. Así es. Es así, pero No, en teoría también se aplica a la cooperativa porque el gerente de la cooperativa es el que manda. es así, pero... La teoría se le aplica a los dos. Usted tiene una cuenta de 40 años en una de las asociaciones de ahorros y préstamos del mercado y resulta que usted nunca ha recibido un centavo de los resultados, sino lo que le ponen es un infinitésimo de un porcentaje de tasa de interés en función de sus operaciones y su balance promedio. Entonces no es así. Los beneficios no se distribuyen en base a resultados, porque tienen como tasa un infinitésimo. Usted ni sabe qué tasa es. Usted tiene un capital allí, cuando usted va a su cuenta de ahorro, es 2 o 3. El único beneficio que tiene, que es diferente, las asociaciones de ahorros y préstamos, es que cuando usted tiene una cuenta de ahorro, no le cobran el manejo de esa cuenta de ahorro. Si usted la dejó con 5 pesos, a los años usted encuentra sus 5 pesos. Es el único. Bueno, Usted habló ahorita que tienen 1.803 cooperativas en el país. Me gustaría saber de esas cuántas ustedes han fiscalizado y de esas cuántas han encontrado irregularidades. Don Franco. lo único que estábamos en un tema anterior a eso, que yo quiero... Eso se habló al principio. Que yo quiero referirme. Sí, refiérase. Mira, sobre este tema de las asociaciones y la cooperativa, ciertamente existe una diferencia, pero yo quiero decir, en aras de las asociaciones de ahorros y crédito, que hacen una excelente labor y una excelente contribución al desarrollo de la República Dominicana. Independientemente de que la ley, la norma, que la gente tenga, y no es que las cooperativas son santos tampoco, las cooperativas ocurren sus cositas también, vamos a estar claros, tenemos unos órganos de gobernanza, que el IDECO trata de regular, que una asamblea lo decide, pero esa asamblea se decide, ¿verdad? Se decide cosas. Entonces,